Vamos a leer este libro que se llama Relatos Antiguos de Japón. Así que si quieren saber qué es lo que dice, estamos hablando en este caso de la autora Yanakita Kunio. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice esta literatura japonesa. Yo pues estoy interesado que en este canal sobre todo se hablen de temas de literatura, la literatura latinoamericana, literatura inglesa, todo tipo de literatura que vamos a estar leyendo. Incluso me gustaría en algún futuro explorar la literatura inglesa y leer en inglés, ¿por qué no? Y pues incluso hacer un canal de literatura en inglés estaría bien. Así que vamos a empezar. Y es mi último día en Huatulco. Así que no olviden decirme su opinión en los comentarios acerca de este libro o otra cosa que quieran que yo lea. Y vamos a empezar a leer. Son pequeños relatos japoneses, así que empecemos. Primero vamos con la introducción y vamos a ver qué es lo que se puede decir, ¿no? Y qué es lo que podemos ver. El prólogo de la edición de 1960. Relatos antiguos de Japón a lo largo del tiempo ha sido una literatura favorita entre gente joven de nuestro país y una tarea complicada de llevar a cabo es una revisión profunda de esta obra, porque a pesar de ser consciente de esta dificultad, durante mucho tiempo he deseado emprender este trabajo. Sin embargo, la sociedad japonesa experimentó muchos cambios bruscos en la posguerra y en mi vejez he padecido de diversas dificultades para hacerles frente. En consecuencia, aunque pretendía que debía hacer una revisión en cuanto antes de este libro, evitaba pensar en ello sin querer. Además, pocos de mis colegas mostraban un interés particular en este asunto. Hubo quienes decidieron cambiar de carrera y me fue difícil encontrar personas que quisiesen trabajar conmigo en esta ardua tarea de recopilar los textos más importantes de Japón. Por lo tanto, a pesar de que abrazaba este simple propósito y la esperanza de un presunto fruto de resultado de esta revisión, mi sueño podía haber terminado en vano. Sin embargo, me siento afortunado porque afortunadamente Relatos Antiguos de Japón es haber contado con ayuda de investigadoras e investigadores Maruyama Eiichira. Estas mismas habían experimentado en carne propia las encarnizadas cosas de su tiempo. Ahora vamos a leer el primer relato. ¿Por qué es corta la cola del mono? El primer relato dice de la siguiente manera. Se dice que en tiempos remotos la cola del mono medía alrededor de 50 metros. La cola del mono se le acortó a causa del engaño de un oso. La historia es la siguiente. Un día el mono se dirigió al oso para preguntarle por qué podía hacer y qué podía pensar para pescar muchos peces en el río. El oso le contestó, en una noche tan fría como la de hoy, siéntate sobre una roca cerca de un remanso de agua y profunda agua, mete la cola y en el agua verás como toda seguridad que muchos pececillos vendrían y perseguirán tu cola. Lleno de regocijo, el mono hizo lo que había aconsejado el otro oso y notó que conforme iba anocheciendo, la cola se le iba poniendo cada vez más pesada y en realidad se le estaba congelando, pero él creía que era por los pececillos que le habían prendido. De pronto pensó, bueno, ya es suficiente con estos. Me voy, pues siento mucho frío en la cola. Pero cuando quiso sacarla del agua, no pudo, a pesar de
de sus esfuerzos en vano. De pronto, al dar un tirón en toda su cola, todas sus fuerzas, con todas las fuerzas que tenía, la cola se le arrancó de raíz. Algunos dicen que el mono tiene la cara tan roja por el esfuerzo que hacía cuando se le arrancó la cola. Ahora vamos con el segundo relato que dice: la medusa deshuesada. En la tormenta, en la antigüedad, la esposa del rey del dragón, que habitaba en el fondo del mar, tuvo un extraño antojo antes de que deseara satisfacer a toda esta costa ese capricho que se le antojaba, y llamó a una tortuga vasalla, a quien preguntó si se le ocurría alguna idea para divertirse. La sabia tortuga enseguida se dirigió a las islas japonesas y encontró un mono que jugaba en las montañas cercanas a una playa. «Oye, amigo mono, ¿no te gustaría ir a visitar el palacio del fondo del mar? Hay grandes montañas y toda clase de manjares exquisitos. Si quieres ir, yo te llevaré en mi espalda». Y le mostró su gran caparazón. La tortuga, con sus hábiles palabras, sedujo totalmente al mono, que estaba contento de visitar el palacio del mar. Era, en efecto, un palacio mucho más hermoso de lo que había oído hablar. Mientras que el mono estaba parado en la puerta del palacio esperando que la tortuga lo guiara, una medusa guardia, al ver su cara, sonrió y dijo: «Amigo mono, no sabes nada, ¿verdad? La esposa del rey dragón, que entró de poco, va a dar a luz y desea comer hígado de mono. Es por eso que te invitaron como huésped, para que la reina te comiera». Al oír esto, el mono comprendió el engaño, pero fingió no saber nada, ya que el mono también es sabio. Un poco después salió la tortuga a por él. «Amiga tortuga, si vieras la tontería que hice. Puse a secar mi hígado colgándolo en un árbol de la montaña donde vivo, y lo olvidé. Si hubiera sabido que aquí hace tan buen tiempo, lo hubiera traído conmigo. Estoy preocupado porque si llueve se mojará». Entonces la tortuga dijo: «¿Qué dices? ¿Olvidaste tu hígado? Entonces no tendremos más remedio que ir por él». Así subiendo en el lomo de la tortuga, volvió a la misma playa, y enseguida, con gran prisa, el mono bajó a la tierra y subió a la copa del árbol más alto con cara de inocencia, y miró hacia un lado y hacia otro, y la tortuga, sorprendida, le preguntó: «¿Qué te pasa, amigo mono?». Y el mono, sonriendo, dijo: ni que hay montañas en el mar, ni hígado fuera del cuerpo». Entonces la tortuga pensó: «No hay duda de que aquella medusa parlanchina le debe haber dicho algo mientras esperaba a la puerta del palacio». La tortuga regresó al palacio y acusó a la medusa ante el rey dragón, que respondió: «Esto es imperdonable», y mandó a despellejar y desmenuzar a la medusa. Se dice que la medusa es como la conocemos ahora, debido al castigo que le impusieron por hablar de más. Entonces, ese es el segundo cuento. La verdad es que es un cuento pues interesante, ¿no? Como que trae esta moraleja de no tener que decir cosas extras en la vida, porque te puede salir caro o puede ser dificultoso incluso para tu existencia, ¿no? Para la forma incluso de pensar, yo creo. Entonces, pues es un cuento interesante, ¿no? Ahora vamos con el tercer cuento. El gorrión y el pájaro carpintero.
Se dice que hace mucho tiempo el gorrión y el pájaro carpintero eran hermanas. Cuando recibieron el aviso de que su padre estaba enfermo y agonizante, el gorrión, que justamente en ese momento se estaba pintando los dientes de negro, voló enseguida para atenderlo. A esto se debe que aún ahora tenga las mejillas manchadas y que solo la parte superior de su pico sea blanca. El pájaro carpintero, por otra parte, salió después de pintarse el pico, envolviéndose en las mejillas y arreglándose con calma. Por eso no pudo llegar antes de que su padre muriera. Por otra parte, el gorrión, aunque no tiene una figura tan bella, siempre vive el hombre y come cuanto puede. Necesita de los cereales que come el hombre, pero el pájaro carpintero, aunque tiene una apariencia bella, desde muy temprano por la mañana tiene que recorrer deprisa el bosque, picoteando la corteza de los pequeños árboles, y se dice que apenas si come 3 insectos al día y pasa las noches en algún hueco de los árboles llorando porque le duele el pico, y le duele el pico como si fueran púas que se le clavan. Se dice que en la antigüedad la paloma era realmente perversa y no se decía nada, ni siquiera obedecía a su padre. Si el padre le decía que fuera a trabajar a la montaña, la paloma iba al arrozal, y si le decía que fuera al arrozal, la paloma iba a otra siembra o a otros sembradíos. Siempre cuando el padre estaba a punto de morir, o por lo menos en ese momento que estaba en su agónica muerte, deseaba ser enterrado en una montaña muy tranquila, así que le pidió a la paloma que lo sepultara a la vera de un río para que hiciera lo contrario, y a continuación murió. Sin embargo, la paloma comprendió por primera vez que no era bueno desobedecer al padre, y en esa ocasión se encaminó a la vera del río, donde construyó la tumba. Pero cada vez que crecía el río, sentía una gran ansiedad al pensar que la corriente podía arrastrar la tumba de su padre, y por esa razón se dice que aún ahora la paloma, cuando parece que va a llover, se pone triste, acordándose de su padre mientras grime: ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! El amor final de la paloma se llama este cuento. Está muy bonito, me gustó como esa metáfora, ¿no? De la obediencia, de que la paloma es obediente, era como una paloma antisistema, ¿no? Se puede decir, ¿no? Como que no quería seguir las reglas, no estaba muy al corriente con lo de su padre, ¿no? Y al final decidió hacerle caso a su padre poniendo la tumba sobre el río, y cada vez que llovía tenía miedo, ¿no? Como que que el río se desbordara, podemos decir. Entonces era como chistoso, ¿no? Un poco, porque como que intenta relatar en una metáfora la actitud de la paloma, que, como decía anteriormente, pues es como un poco rebelde, un poco antisistema, pero después lo remata con el remate de la obediencia, ¿no? Que tiene que ver un poco más con con este tema de obedecer a la autoridad, si es bueno, cuándo es bueno obedecer. Supongo que es una leyenda que a los niños pues les enseña como el valor de obedecer las cosas, aunque podríamos debatir qué tan bueno es obedecer, sobre qué tan bueno es como que tomar tus propias decisiones, porque cuando eres niño, sobre todo, en mi opinión, te sirve mucho obedecer, porque generalmente las decisiones importantes pues es muy difícil que las puedas tomar porque no tienes como un criterio sólido
para pensar en las decisiones que vas tomando, pero conforme vas creciendo como que puedes generar esa autoconciencia, ir tomando tus propias decisiones como más sabiamente, ¿no? Entonces creo que es algo bonito, la verdad. Ahora vamos con el quinto cuento, que se llama Los hermanos y el cuco. Hace mucho tiempo había dos hermanos. El menor era muy amable y muy bueno, y cada año, al comenzar el mes de mayo, se iba al monte a extraer unos tuberculillos. Al llegar a la casa, los cocía y daba al hermano mayor la parte más sabrosa de los tuberculillos. Sin embargo, este pensaba que el pequeño se quedaba con la mejor parte. Eso despertó su odio y acabó por retomar un cuchillo para matarlo. Pero al abrir el vientre de su cariñoso hermano, encontró solo restos de tubérculo, llenos de fibra. Reconociendo su error, se arrepintió y se puso muy triste, por lo que se convirtió en cuco que hoy conocemos. Por eso aún en nuestros días, al llegar a la estación en la que se extraen los tubérculos de la montaña, por doquier se oye un canto que, si escuchamos con atención, dice lo siguiente: hermanito, hermanito querido, extraeré el llame, lo prepararé y te lo daré, hermanito, hermanito querido. Los hermanos Cuco. Esta es como una historia de lamentos, ¿no? De como que en este caso, en los tubérculos llenos de fibra que encontró el hermano, como que no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que al final el hermano se terminó arrepintiendo como de ese egoísmo, ¿no? Como esa sensación de error, de que por su egoísmo al final terminó matando a su hermano, ¿no? Y al final como que es una historia de arrepentimiento un poco, ¿no? Y son pequeñas historias igual, que creo que tienen muy buena moraleja, son bastante buenos, y pues y podemos ir leyendo poco a poco cuáles son como las leyendas más famosas de Japón, qué es lo que va diciendo cada moraleja, qué es lo que va planteando aquí. Y creo que sobre todo este tipo de cuentos japoneses se trata mucho como de entender la metáfora, el trasfondo de la historia, sobre todo, ¿no? Creo que es interesante. Vamos a leer de los últimos cuentos, porque este video lo estoy grabando en Huatulco. Es mi último día en Huatulco y quería grabar este video sobre todo para traérsela a ustedes, contar algunas leyendas, decirme si les gustó que yo contara las historias, qué tal les pareció, si contamos más historias, seguimos con este libro, nos vamos a otro libro, porque podemos hacer ahora sí que muchas opciones, ¿no? Ir contando historias, ir viendo qué es lo que va apareciendo y todo esto, ¿no? Y hay varios libros que me interesa leer con ustedes. Ahora vamos a leer un cuento aquí pequeño que se llama La araña del agua. La araña del agua, me llamó la atención el nombre, entonces vamos a leerlo. Es un cuento pequeñito para terminar este video y pues vamos a ver qué dice. En tiempos antiguos, en el pantano de Anayayama, en Osogu, un hombre pescaba durante el verano. Cosa extraña, por cierto, que un hombre esté pescando en el verano. Ese día la pesca fue bastante abundante, pero muy poco tiempo. La NASA estuvo llena y era un día muy caluroso, por lo que se descalzó y se sumergió a los pies del pantano el pescador.
Estaba refrescándose cuando en algún lugar saltó una araña acuática que corría sobre la superficie, enredando a su hilo en el dedo gordo del pie al pescador. Poco a poco después regresó y volvió a hacer lo mismo. Al pescador le pareció algo extraño. Desenredó la telaraña de su dedo y la enrolló en la raíz de un gran sauce que había al lado. Al hacer esto, desde el fondo del pantano, escuchó que alguien con voz fuerte llamaba: «Giro, Tano, venid todos». Sorprendido al escuchar eso, vio que los pescados todos a la vez saltaban de la nasa y huían. Entre tanto alboroto en el pantano, muchas voces gritaban: «¡Vamos, vamos ya, ahora mismo!». Y al mismo tiempo comenzaron a tirar de la telaraña. Frente a sus ojos, la gruesa raíz del sauce se quebró con un crujido, y al parecer desde entonces nadie va a pescar a ese pantano, porque la araña acuática se quedó escondida ahí. Bueno, pues ese es como el último cuento, como de la araña acuática y el pescador, ¿no? Que se quedó ahí atorado. Entonces, aquí terminamos como esta serie de relatos de la primera parte de relatos antiguos, ¿no? Está como interesante. Aquí terminamos esta primera parte y no olviden dejar sus comentarios o opiniones, cualquier cosa, para seguir con segunda parte o a lo que sea, ¿no?